Arnaud durmió lo que restaba de día. Al anochecer, Mar encendió una pequeña hoguera con la hojarasca y los leños que los pescadores habían acumulado en el chamizo. El mar estaba en calma. La mujer alzó la mirada al cielo estrellado. Después lo hizo hacia el despeñadero que rodeaba la cala. La luna jugaba con las aristas de las rocas, iluminándolas caprichosamente aquí y allá. Respiró en silencio y saboreó la calma. El mundo no existía. Barcelona no existía. La Inquisición tampoco. Ni siquiera Eleonor o Juan. Solo ella y Arnaud. A medianoche, oyó ruidos en el interior del chamizo. Se levantó para dirigirse hacia él cuando Arnaud salió a la luz de la luna. Ambos se quedaron quietos, a unos pasos de distancia. Mar estaba entre Arnaud y el fuego de la hoguera. El resplandor de las llamas definía su silueta y escondía en sombra sus rasgos. ¿Acaso estoy ya en el cielo?, pensó Arnaud. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, las facciones que habían perseguido sus sueños fueron cobrando forma. Primero fueron sus ojos, brillantes. ¿Cuántas noches había llorado por ellos? Después su nariz, sus pómulos, su mentón y su boca, aquellos labios. La figura abrió los brazos hacia él y el resplandor de las llamas se coló por sus costados, acariciando un cuerpo delineado a través de unas vestiduras etéreas, cómplices de luz y oscuridad. Lo llamaba. Fragmento del libro La Catedral del Mar de Ildefonso Falcones. Esto es Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio número 32, titulado La increíble narrativa en La Catedral del Mar de Ildefonso Falcones. Bueno, pues para iniciar este episodio me gustaría retomar una idea que me parece que ya había platicado con anterioridad, que es la de la ficción histórica, porque en este caso vamos a hablar totalmente de ficción histórica. Este es un género o un subgénero, no estoy completamente segura. Creo que sería más correcto llamarlo subgénero, el cual recobra tanto momentos históricos, ya sea un momento en concreto, por ejemplo, una guerra, una revolución, algún enfrentamiento en particular, o un periodo en concreto, como es este caso, que pues esta novela se ambienta en la Barcelona medieval y que a su vez, al ser ficción histórica, lo que tiene es que algo de todo esto es creación propia de un autor. Muchas veces lo que se considera como ficción histórica no se escribió en ese momento. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos textos que vivieron un momento en concreto en la historia y que, aunque son ficción, no son ficción histórica porque no se ven hacia el pasado. Por ejemplo, podríamos ver las novelas de Jane Austen, porque pues el momento en el que se están viendo para nosotros ya es el pasado, pero para cuando Jane Austen los escribió pues era el presente. Es otra manera de representarlo. La ficción histórica muchas veces vienen a ser obras contemporáneas que están viendo una época muy remota a ellos. En este caso, pues, La Catedral del Mar es un libro muy, muy reciente. Pero eso no le quita mérito alguno al ser ficción histórica. Con este subgénero siento que hay siempre
mucha discusión porque precisamente lo que les estoy comentando está viendo hacia el pasado primero, y creo que es una cuestión que pasó precisamente con este libro. Más adelante se los comento para no adelantarme en eso. Más adelante les comento concretamente qué fue lo que sucedió con este libro, pero en un sentido más general, al estar viendo cosas del pasado se vuelve anacrónico. Por lo tanto, si un lector contemporáneo lee este libro, va a chocar con las creencias contemporáneas porque está tratando de respetar un tiempo histórico concreto. Cuando se los explique lo van a entender mucho mejor. Otra cosa que sucede con la ficción histórica, y que creo que es uno de los recursos más valiosos de este tipo de libros, es que son principalmente los que te ayudan a entender momentos de la historia y te ayudan a aprender muchísimo. Este libro en concreto me parece que es maravilloso porque la historia en sí es muy buena, pero también tiene guiños muy bien colocados. Y esto no tiene que ver directamente con el libro, pero esto es un hecho. Muchas veces en las editoriales lo que se hace es que tienen personas que se dedican precisamente a investigar las precisiones de acuerdo con la obra para que todo sea como muy preciso. Lo que también implica que la ficción histórica es un trabajo muy fuertemente elaborado. No es una invención al aire. Muchas veces no solo es desde la edición, sino desde el propio autor que se dedica ya sea a investigar o que simplemente es un tema que le apasiona y por eso sabe mucho acerca de ello. En este caso, pues, me parece que está muy bien visto todo este asunto. Y si no son muy fans de la historia, que creo que es algo que pasa muy recurrentemente, pues un libro de ficción histórica ayuda mucho más fácil a aprender ciertas cosas, ciertos datos, ciertas fechas incluso, porque muchos de estos libros se manejan en tiempos concretos. Ahora, yendo al asunto principal del libro, les quiero contar que este es uno de los libros que más me ha gustado porque precisamente tiene una construcción maravillosa. Creo que una de las cosas más importantes en las historias en general son los giros. Y este libro tiene un giro brutal. Les voy a contar sobre él porque esto es algo que sí les debo confesar. Este libro es muy grande. Así que lo que yo les voy a contar me parece que no les arruina en nada el libro porque hay muchísimas otras cosas que se ven alrededor de las casi 700 páginas de este libro. Digo, no es tan grande, pero pues ya se considera, por lo menos yo ya lo considero un libro pues grande. Esto empieza con asuntos polémicos. Todo el libro es muy polémico y lo repito porque me parece necesario. Es histórico, por lo tanto es anacrónico. Así que pues sí, muchas cosas nos van a parecer polémicas, pero lamentablemente eran ciertas. Esta historia empieza con Bernat va a recibir las tierras de su padre y su padre está muy preocupado de que él no encuentre una mujer para poder tener herederos. Al poco tiempo de morir su padre, Bernat se enamora de una mujer y bueno, finalmente pues con ayuda del padre de esta mujer arreglan el casamiento. Pero algo sucede en este transcurso y es parte del contexto y de lo polémico porque la tierra no es exactamente de ellos, sino que ellos son siervos. Ellos valga la redundancia, les sirven a alguien más y este alguien más les cobra cierta remuneración, ya sea de recursos, de servicios o simplemente los toma un poco de esclavos, tal como sucede aquí. Este hombre al que le sirven no solo se queda con recursos de sus tierras,
sino se queda con dinero y además, junto con algunos otros de sus hombres, se queda con la dignidad de la familia. Porque estas personas, lo voy a decir así porque esto es así, violan a la mujer y después obligan a Bernat a que viole a su mujer enfrente de ellos. Esto provoca, obviamente, que esta mujer le tome un profundo odio a su marido y no quiera ni verlo. Al poco tiempo se da cuenta de que está embarazada y ella no tiene aprecio sincero, por lo menos no lo demuestra en ese momento, hacia el niño por todo el trauma que pasó, lo cual pues es bastante comprensible. Después resulta que Bernat tiene como un lunar muy característico de toda su familia y el niño también lo tiene. Entonces es cuando sabe que ese niño es hijo suyo. Y ese niño se llama Arnau. Arnau va a ser el protagonista a lo largo de toda esta historia y a partir de cierto momento ya él lleva toda la batuta del libro prácticamente. Tras los abusos de este hombre al que le sirven, porque sus abusos llegan demasiado lejos, si creen que eso no es llegar tan lejos, pues sí llegan aún más lejos. No solo se conforman con lo que ya hicieron, sino que después prácticamente secuestran a su mujer, quien lleva a Arnau. Cuando Bernat va en busca de ellos, pues la mujer está encerrada y Arnau lleva días sin comer y es prácticamente un milagro que siga con vida. Por lo que Bernat decide llevar a su hijo a Barcelona, en donde él le promete que algún día van a ser libres. Arnau considera esta promesa como su mantra de vida, podemos decirlo de esta manera, porque él siempre tiene la creencia de que algún día van a ser libres. A partir de que llegan a Barcelona, todo parece que va a ser mucho mejor, pero la verdad es que todo pinta mal casi en todo momento. Tienen ciertos momentos de luz, pero la gran mayoría es pura oscuridad. Cuando llegan a Barcelona, se alojan con la hermana de Bernat, quien está muy bien acomodada. Eventualmente ocurre un accidente. Les toman cierto odio. Esto es ya cuando Arnau es más grande. Tiene como 8 años, si no mal recuerdo. Y este accidente va a hacer que cuando muera su hermana de Bernat, es decir, la tía de Arnau, el tío, que ya no les tenía mucho afecto, los corra de su casa, por lo que tienen que estar en la miseria otra vez. Y aquí, bueno, pasan una serie de enredos. No les puedo contar todo, obviamente, porque les digo, son muchísimas cosas. Son 700 páginas. No es algo que se pueda contar en media hora. Pero una de las cosas que vemos aquí pues son claras injusticias. La gran mayoría son castigos injustificados o que simplemente parecen inhumanos. Les voy a hacer una lista corta de las cosas que considero que son muy bien extraídas del tiempo histórico y que a la vez les pueden resultar muy controversiales. La primera es el castigo de la mamá de Joan, o Joan, no estoy segura de cómo se pronuncia, pero al ser de Barcelona medieval, quiero suponer que se dice Joan, aunque Joan creo que lo pronuncian así en la serie, no estoy completamente segura, pero me parece que sí, por eso tengo esta ligera idea. En fin, la mamá de Joan, que es un amigo que hace Arnau
y que eventualmente va a ser su hermano adoptivo. Su mamá está encerrada, literalmente vive al lado de su casa, una especie de cabaña donde no hay puerta, solamente hay una pequeña ventana que apenas le deja ver a través de ella, aunque está un poco más abajo, así que realmente ella no ve hacia allá. Lo único que hace, que es lo que hace Joan todos los días, es que él va hacia allá y ella le acaricia la cabeza. Esta historia solo se cuenta como escuetamente, así que nunca ahondamos realmente en si la mujer realmente engañó a su marido o simplemente el hombre, que esto sí se demuestra, estaba tan celoso de que todo el mundo la mirara que de pronto le tomó un odio horrible. Eso no queda completamente claro. Lo que sí es trágico es que Joan hace esto por varios años. Y Bernat termina adoptando al niño porque su padre dice que Joan no es su hijo y que no quiere tener nada que ver con él. Una tarde, Joan va a ver a su madre, pero ella no responde. Con lo delgado que era Joan, se mete al pequeño agujero que había en la cabaña y descubre que su madre está muerta. Y bueno, la escena es desoladora, realmente. Me parece que es una de las escenas más dolorosas que he leído. Para aclararles un poco aquí, al principio del libro él se presenta como Joanet, pero más o menos como la mitad del libro ya nadie le dice Joanet, ya solo le dice Joan, que creo que de hecho se cambia el nombre cuando su madre muere. Les leo esta parte. Agarrado a la parte superior de la ventana, colocó ambos pies sobre el alféizar y de lado saltó al interior. «¿Madre?», susurró mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad. Esperó hasta que pudo vislumbrar un agujero que desprendía un hedor insoportable, y en el otro lado, a su izquierda, junto a la pared, hecho un ovillo, sobre un jergón de paja, vio un cuerpo. Joanet esperó. No se movía. El repiqueteo de los martillos sobre el cobre había quedado fuera. «Quería contarte una cosa divertida», dijo acercándose. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. «Te hubiera reído», balbuceó ya a su lado. Joanet se sentó junto al cadáver de su madre. Joanna había escondido el rostro entre sus brazos, como si intuyera que su hijo entraría a su celda, como si quisiera evitar que la viera en esas condiciones incluso después de muerta. «¿Puedo tocarte?». El pequeño acarició el cabello de su madre, sucio, enredado, seco, áspero. «Has tenido que morir para que pudiéramos estar juntos». Joanet estalló en llanto. Esta es una de las escenas más tristes y quizá a muchos de los que lo leímos nos destrozó completamente. La historia está tan bien construida que tiene ese poder. Es lo que me encanta de este libro. Otra escena que resulta controversial es el castigo que le dan al padre de Arnaud, es decir, a Bernat, por haber robado comida. El tema aquí es que ellos llevaban una época en la que ellos estaban en una época muy difícil, en la que prácticamente no comían, y Bernat estaba desesperado. Para este punto ya había muerto la mamá de Joan, por lo que Joan ya era su hijo. Y él, en un asalto de desesperación, se roba un costal, me parece que es un costal de arroz. Lo atrapan y lo cuelgan y dejarlo expuesto allí hasta que los cuerpos se pudrieran.
Arnau se siente indignado, no solo triste, sino también indignado, porque le parece que esa es una muerte demasiado injusta para su padre, para un hombre tan noble como su padre, por lo que junto con Joan arman un plan para robarse el cuerpo, para que deje de estar expuesto a los ojos de todos. Este momento, pues, obviamente hace referencia a los castigos medievales. Y también, que esta es una de las cosas que normalmente no se dicen, y también renacentistas. Mucho más fue en el Renacimiento que en el medievo, pero pues ese es otro tema. En este caso pues se está recobrando esta tradición medieval también. Nace en el medievo, pero si tiene más fuerza es en el Renacimiento. Esto cabe decirlo. Y después, esta última historia que les voy a contar es, creo que la que más ha causado controversia. Arnau tiene relación con una familia judía porque él no ve la diferencia. Él es cristiano, ellos son judíos, pero todos son humanos para él. Y si están familiarizados, pues los judíos han sido uno de los pueblos más perseguidos a lo largo de la historia. Y el medievo no era una excepción. Yo creo que mucho menos en ese momento podría ser una excepción. Hay un ataque a una judería en donde él tiene que salvar a algunas personas y de ahí se va haciendo amigo de ellos. El punto es que eventualmente muere el padre y él adopta a la niña. Pero, y esto es algo que siento que mucha gente ha olvidado de esto, él la adopta porque él es cristiano y él en ese momento es rico. Y a su cargo tiene a un contador, quien trabajaba para esa familia y quien realmente se encarga de criar a la niña. Por lo que a mí me parece apropiado decir que la figura paterna realmente no es Arnau, sino este otro hombre. Porque realmente Arnau ni siquiera está registrado como su padre, sino como su padrino, podríamos decirlo de alguna manera. Hay un problema aquí porque eventualmente Arnau se enamora de Mar, la niña, quien ya no es una niña. Y Mar, yo no tengo duda en decir que siempre estuvo enamorada de Arnau, porque se notaba. Esto no le parece a su hermano, Joan, quien es un clérigo, porque piensa exactamente lo que muchos de los que leyeron este libro piensan, que Arnau es padre de Mar y que prácticamente está haciendo incesto, lo cual no es cierto, porque primero no era su padre, era su padrino. Segundo, su figura paterna pues no era él, lo cual me parece bastante evidente, porque en este punto Joan arma un plan con quien es la mujer impuesta a Arnau, que era una condesa que no es que lo diga yo, lo dice en el libro, literalmente nadie la soportaba y si la casaron con Arnau no fue haciéndole un favor a él, sino fue para deshacerse de ella. Esta mujer no tenía ningún aprecio por Arnau, sin embargo quería tenerlo a sus pies, por decirlo de alguna manera. Al notar que evidentemente no lo tiene, porque además Arnau tiene como un pacto por otro asunto que pasó antes. Tiene un pacto célibe, por decirlo así. Por lo tanto, su matrimonio no está consumado, lo cual a Joan le parece un pecado también. Son muchas cosas. Para resolver esta cantidad de pecados, se les ocurre que es una gran idea pagarle a un hombre que secuestre a Mar, la viole y luego se vean obligados
a casar a Mar con este hombre porque ella ya no tiene honor y si no se casa con él van a matar a este hombre, pero ella de todas maneras ya no se puede casar con absolutamente nadie porque ya es impura como tal. Así que le preguntan a Arnau si consiente o no en que Mar sea casada con este hombre. ¿Por qué? Porque él es el padrino. A lo cual, pues Arnau se ve obligado a contestar que consiente en el matrimonio. Al final, y tras una serie de cosas fascinantes y este giro maravilloso que también les digo que ocurre en este libro, Arnau y Mar pueden estar juntos. Y de hecho, así termina esta historia. Porque lo importante de esta historia no es cómo termina, sino cómo llega hasta allá. Por eso les comentaba que lo que yo les comenté no podía afectarles la lectura, en absoluto. Una de las controversias, que era lo que yo les comentaba, era precisamente que Arnau estaba cometiendo pedofilia porque Mar era mucho menor que él, lo cual quizá en este tiempo podría aplicar como tal. Sin embargo, esta era una realidad, no solo en el medievo, sino siglo XVIII seguía ocurriendo, siglo XIX seguía ocurriendo, siglo XX sigue ocurriendo, siglo XXI sigue ocurriendo, solo que ahora se tiene una conciencia de que eso no está bien. Pero es lo que les comentaba, al ser ficción histórica, muchas veces caen en este tipo de cosas. Pero esto no es culpa del texto, sino de las tradiciones, de las costumbres que tenían en ese momento, de la creencia. A mí me parece que esta historia de amor, pues está muy bien construida desde el punto de vista histórico y también sentimental. Esta escena que les leí al principio no solo es mi favorita de este libro, creo que es mi favorita de la vida, porque es una escena tan poética y tan hermosa que me parece imposible no tenerla presente en este episodio. Como siempre, pues les dejo la recomendación para que lo lean. También en Netflix hay una adaptación de esta historia, es una serie. Bueno, propiamente creo que es una miniserie, porque tiene muy pocos capítulos, pero son muy largos. Yo ya la vi y les puedo decir que esa serie es una adaptación maravillosa. Es impresionante la manera en la que hicieron la serie, que me parece muy, muy fiel al texto. Cambia una que otra cosita. No afecta tanto, pero se nota si leíste el libro que eso está cambiado porque era políticamente incorrecto. El último episodio me sorprendió que lo hicieran así. O sea, es todo lo que les puedo decir. Es una escena que yo quería ver y me maravilló que la hicieran. Así que la serie también ampliamente recomendada. Y bueno, si ya leyeron el libro o si ya vieron la serie, déjenmelo en los comentarios. Si están en YouTube, los leemos desde ahí. Si están en cualquier otro lado, los podemos leer en Facebook como Nom de Plume, en Twitter como aedem-lit, o nos pueden escribir por el correo electrónico que es nomdeplume.lit@gmail.com. Gracias por escucharnos una semana más. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Esto fue Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. ¡Hasta la próxima!